Hoy nos reúne a nosotros tres algo que es mucho más que un tema, y son dos universos bellísimos como es el asunto de los jóvenes y el asunto de la literatura. Ambos complejos, arriesgados y con miles de formas posibles de aproximación. Cuando hablamos de literatura, por supuesto hablamos de escritura, hablamos de lectura, hablamos también un poco de oralidad, una de esas cosas que están, digamos, inmersas en muchos de los territorios de esta Colombia diversa y tan diferente. Aquí nos acompañan personas que han trabajado en promoción de lectura en barrios, en ciudades, río arriba, río abajo, en mitad, digamos, de lo que muchas veces llamamos la nada, pero que también es esa Colombia que nos acompaña en muchos escenarios. Ya los presentaron a ellos dos. Y antes de empezar esta conversación sobre los jóvenes y eso de leer, de escribir y de aproximarse a la palabra, me parece importante uno decir quiénes son esos jóvenes de este país y tratar de resumir un poco como esa aproximación que usualmente se tiene a los jóvenes. Muchas veces cuando se habla de juventud, se habla como si la juventud fuera una enfermedad que hay que curar y que se quita cuando la gente crece. Y se nos olvida qué sucede en esos seres humanos, en sus cerebros, en sus formas de leer el mundo, en esos riesgos que continuamente están corriendo por el solo hecho de ser jóvenes, ¿cierto? Y riesgos que pueden ser, digamos, el riesgo de que alguien lo reclute, un grupo armado, pero también esos riesgos necesarios para cualquier proceso creativo, ¿cierto? Quien no arriesga no tiene la posibilidad de enfrentarse a nuevas preguntas y de dar soluciones diversas en sus contextos. Entonces, en Colombia hablan de jóvenes, esa ley dice que son personas entre 14 y 28 años de edad, y normalmente nos muestran unas estadísticas un tanto desesperanzadoras, pero si uno voltea esa estadística se da cuenta de que el 77% de los jóvenes que habitan Colombia, de acuerdo al Ministerio de Salud, no consumieron alcohol en el último mes, de que el 90% de los jóvenes no presentan conductas agresivas severas. ¿Eso qué quiere decir? Que ni están atracando, ni están en un combo o en el conflicto armado. Se da uno cuenta de que el 96% de los jóvenes no se embarazan en Colombia mientras son adolescentes. Ese 4% nos sigue preocupando seguramente, pero veamos la cifra de una manera distinta. Y de que el 95% de los jóvenes, por ejemplo, no son adictos a las drogas. Nosotros tenemos una Colombia que es de jóvenes rurales, urbanos, negros, amarillos, blancos, mejor dicho, tenemos mucha diversidad. Hoy tenemos inclusive en esas zonas de concentración aún más de 13.000 jóvenes de una Colombia que pues empezó un tránsito hacia un escenario y hacia otro diferente. Entonces hay unas preguntas básicas que nosotros en este panel vamos a tratar de resolver y en el que pues yo plantearé como unos temas de conversación y cada uno de ellos tendrá 10 minutos para abordar esos temas. Posterior a eso, digamos que replantearé otra pregunta, otras inquietudes que vemos relevantes para esa relación entre los jóvenes, la palabra, la literatura. Y posterior a eso, ustedes podrán pasarnos algunas preguntas por escrito para que ellos puedan, digamos, resolver en ese universo. Entonces nos tenemos que preguntar qué jóvenes para qué sociedad, pero sobre todo, y en el rol de quienes estamos haciendo algún tipo de trabajo cultural o de promoción de lectura, es qué sociedad para qué jóvenes, ¿cierto? Es decir, cuál es ese entorno y esos escenarios que tenemos que construir para que esos jóvenes nos ayuden a conectarnos con esa Colombia que queremos y nos ayuden también a comprender otros universos diversos. Entonces, yo voy a empezar por hacer una pregunta bastante simple a estos dos invitados tan especiales que tenemos hoy acá, y parte de algo simple, y es que todos los que nos hemos enfrentado a la promoción de lectura o al trabajo con las personas sabemos que quien crea es quien más aprende, ¿cierto? Cuando uno hace, cuando uno cree, cuando uno inventa, está allí. El creador se conecta con las emociones, con el conocimiento. Entonces yo aquí entro a una primera pregunta, arranquemos con Belia, y es, por supuesto, nos cuentas un poco cuál es esa iniciativa que tú tienes en este momento en el Chocó, pero más allá de eso también, específicamente, cuéntame qué haces tú y cómo lo hacen para que esos jóvenes con quienes trabajas sean creadores desde esa promoción de la lectura o en ese ejercicio que hacen de escritura,
oralidad y lectura. Bueno, muchas gracias Valeria, un saludo muy especial a Pedro y a todos ustedes, muchas gracias por estar acá y por escucharnos. Yo soy Belia, vivo en Quibdó, soy de Vallasolano, viví 15 años en Medellín y pues un día decidí que me regresaba para mi casa a Vallasolano y allá pues me volví la seño del trampolín. Tenía un trampolín literal, eso de los que uno saltan y los niños pagaban 1.000 pesos y te saltaban 15 minutos. Pero pues en Bahía no pasa casi nada, solamente el mar que sube y baja. Y entonces luego me fui a Quibdó y allá nació Motete, que es una organización en la que hacemos promoción de lectura, generamos agenda cultural y trabajamos la cultura gastronómica. Esto en una ciudad que pues estadísticamente tiene todos los problemas, yo creo que son ampliamente conocidos. Cuando uno dice Chocó, automáticamente piensa en los problemas, pero nosotros hemos ido también cambiando el lenguaje y pensando en las potencialidades. Entonces, a diferencia, por ejemplo, en UNO, yo tengo mucho trabajo por delante porque Quibdó es una de las solo 2 ciudades de Colombia capitales que no se están envejeciendo. Es decir, en Quibdó va a haber niños y jóvenes por muchos años todavía. Entonces, tenemos mucho que hacer, claro, porque la tasa de embarazos adolescentes es alto por muchas razones, pero nosotros hemos decidido pegarnos de esa parte potencial que hay. Lo que hacemos es que tenemos clubes de lectura para niños desde los 4 años y con jóvenes y adolescentes, trabajamos con maestros y maestras, y dentro de las instituciones educativas tenemos un proyecto que se llama IFEMELU, que trabaja asuntos de género y de autorreconocimiento con chicas de bachillerato. Y en nuestros clubes de lectura, por supuesto, pues tenemos un trabajo con chicos de 11 a 16 años, y en el trabajo itinerante también trabajamos con instituciones educativas y con jóvenes. La agenda cultural, sobre todo, sí es muy para jóvenes. Y en Flecho, que es nuestra fiesta de la lectura y escritura del Chocó, que es un evento del libro que nosotros creamos y que ya va en su segunda versión, la hicimos hace un mes, terminó, pues la mayoría del público es infantil y juvenil. ¿Qué hacemos nosotros con estos jóvenes y qué tipo de creadores queremos nosotros que ellos sean? Ocurre que allá todo es joven. El departamento del Chocó solamente tiene 70 años de vida institucional, ¿sí? Motete solamente tiene 27 meses. Yo apenas estoy completando 4 años de haber regresado al Chocó y de haber decidido dedicarme a esto de tiempo completo. Y somos en esencia una sociedad muy joven, con un número muy grande de niños y jóvenes. Entonces, lo primero es que nosotros hemos entendido que esa juventud representa, lo que ya mencionaba Valeria, una gran incertidumbre. Entonces, todo el tiempo estamos en ensayo y error, todo el tiempo estamos aprendiendo. De modo que, como la juventud, nos toca estar en un proceso de conquista permanente, ¿sí? Todo el tiempo, y ser muy conscientes y de alguna manera también muy tranquilos con el error, porque nos vamos a estar equivocando y muchas cosas no nos van a salir. Entonces, la seducción con los jóvenes tiene toda esa incertidumbre. Nosotros queremos que el ciudadano chocuano el futuro, pues no lejano, sea un ciudadano crítico. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, hasta 1995 más o menos en el Chocó nadie se creía pobre, nadie se sentía pobre. Éramos conscientes de que nos hacían falta muchas cosas, pero teníamos la comida, pues no teníamos como una visión de nosotros mismos como así de pobreza extrema. Cuando empieza todo el impacto más fuerte, sobre todo el desplazamiento, digamos hasta el 92 quizá, empiezan a llegar ríos de gente por nuestros ríos a Quibdó, y empiezan a llegar asimismo los organismos de cooperación internacional.
empieza toda esa idea del asistencialismo, ¿cierto? Y de ustedes, o sea, nosotros, como esas personas que necesitan y a las que tenemos que darles y a las que tenemos que decirles cuál es el modelo de desarrollo y a las que tenemos que decirles cómo es que ustedes deben vivir. Y lo que ocurre es que nosotros vivimos replicando esas prácticas con todo aquel que vemos como inferior. Y a los jóvenes y a los niños los vemos como inferiores, como que no conocen y no saben cuál es su futuro y no saben qué quieren en la vida y no saben qué hacer. Y pues claro, hay una incertidumbre, pero entonces cuando nos paramos en esa lógica, que es un poco la lógica en la que está parado el país frente a nosotros, que somos un departamento joven, queremos decir todo el tiempo, esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que tú tienes que crear. Y esto es lo que tú tienes que generar y esto es lo que tienes que producir. Entonces, pues nosotros no podemos replicar esa misma práctica, ¿sí? Y lo que intentamos es que haya libertad en ese proceso de creación. Entonces, les proponemos a los chicos unas temáticas, unas rutas, unos caminos, les proponemos unos autores también, pues nosotros tenemos... hace poco salió un estudio de un economista que se publicó con el Banco de la República, que estima que en años el atraso que tiene Quibdó por su situación de necesidades básicas insatisfechas es más o menos de 40 años. Y eso implica que así estemos en todo. Entonces, si la estadística del país es en analfabetismo, no sé, quizás 12%, algo así, en el Chocó es 24%. ¿Sí? Entonces nosotros estamos doblando un montón de cosas que hace que sea sustancialmente más complejo, ¿sí? Y la calidad de la educación es baja, entonces hay cosas que nosotros no podemos dar por sentadas, que los chicos las están viendo en sus instituciones educativas o que las están aprendiendo, que se están relacionando con los clásicos o que están haciendo ciertas lecturas. Nosotros no podemos darlo por hecho. Y entonces lo que queremos es primero que sean jóvenes críticos. Nos gusta que ellos cuestionen, nos gusta que planteen sus propias preguntas, porque eso es lo que necesita nuestro departamento. Y ahí me voy, Valeria, hacia lo que hablabas de la sociedad que queremos para esos jóvenes y lo que necesitan estos jóvenes. Este departamento que nosotros tenemos que construir es uno donde nadie trague entero, donde ellos sean capaces de construir su propio modelo de desarrollo de acuerdo con lo que tienen en su entorno. Porque pues tenemos una institucionalidad muy débil que en cuestión de 10 años o de 20 años no va a modificarse drásticamente, y por lo tanto el Estado, particularmente en el Chocó, no tiene aún la capacidad de construir la sociedad que estos jóvenes necesitan. De modo que nosotros hemos entendido que es la misma sociedad civil, y por eso hacemos este proyecto de manera independiente, no tiene recursos del gobierno, excepto el programa de concertación al que nos postulamos y ganamos. Nosotros hemos entendido, y no solamente nosotros como Motete, sino las organizaciones étnico-territoriales y las otras organizaciones de la sociedad civil en el Chocó, hemos entendido que nosotros como ciudadanos tenemos que construir esa sociedad que queremos y que le vamos a ofertar, y que le estamos ofertando a nuestros niños y jóvenes. Y entonces nosotros esperamos y deseamos que nuestros jóvenes sean ciudadanos culturales, críticos y activos que participen en esa construcción de la sociedad. Por eso no les podemos dar nada preestablecido. Tenemos que darles autonomía y libertad para su creación. Lo que generamos son escenarios. En Quibdó no hay teatros todavía. En Quibdó hasta hace poco hay cine, y el cine que hay es comercial. Y no tenemos escenarios, digamos, para el arte y la cultura, no hay una agenda cultural pública. Pues a mí no me gusta decir estas cosas en primera persona, pero en realidad la agenda cultural hoy regular de Quibdó la estamos generando nosotros. Nosotros generamos el primer evento del libro de la ciudad y del departamento, consistente y fuerte. Entonces estamos construyendo ciudadanía y estamos ofertando esto, y eso es lo que queremos que hagan los jóvenes también. Entonces lo que hacemos es simplemente abrir un espacio, abrir una plataforma
y dejarlos ser. Bueno, Elia, mil gracias. Ahora, pues, esta es una historia mucho más de ese Chocó, además bellísimo, pues yo soy una profunda enamorada además de esos ríos y de esa forma de relacionarse de las personas, pero pues pasar de Chocó a un escenario urbano como Bogotá nos habla también de otro tipo de jóvenes, pero que de una manera muy bella pueden coincidir en ese interés por temas de la palabra y la literatura, es decir, entre un joven de Chocó y un joven de Bogotá, sí hay unos hilos delgados que se pueden trazar y tienen muchas veces la literatura puede ser ese puente, cuando uno se encuentra y lee algo o escucha algo y uno dice, este lo escribió mejor que yo y nació hace 200 años o hace 100 o vive al otro lado del mundo. Entonces, dentro de ese tipo de conexiones, pues ya seguimos con esa misma pregunta de esos jóvenes como creadores, ¿cierto? ¿Qué hace, digamos, desde tu experiencia en Fundalectura y en otros ejercicios, cómo ha sido esa experiencia y cómo hacer para conectar a esos jóvenes desde esos ejercicios de creación donde ellos proponen, donde ellos se vinculan continuamente con ese ejercicio de inventar nuevos mundos desde la palabra? Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo les cuento un poco. Yo creo que yo soy uno de esos jóvenes que en algún momento se cruzó con la palabra, se cruzó con la literatura y con la promoción de lectura y poco a poco fue construyendo su proyecto de vida en torno a eso. Yo arranqué cuando empecé a trabajar en Fundalectura hace un montón de tiempo como promotor de espacios no convencionales, que son los PPPs, que son las bibliotecas que existen en los parques de la ciudad. Y un poco siento yo que la experiencia de Fundalectura con los jóvenes se construye en estos espacios no convencionales, pensándolos no como beneficiarios de un proyecto, sino como agentes del mismo, como mediadores. Eso yo siento que nos ha ido o nos ha permitido construir la idea de que los jóvenes no son solo futuro, sino que son presente. A veces nos quedamos con la idea de que los jóvenes son el futuro, son una proyección, pero un poco en la experiencia de este programa de espacios no convencionales en Fundalectura, yo siento que hemos aprendido a que son presentes y son profundos transformadores de sus realidades. En ese sentido, pensarnos el tema de la promoción de lectura desde estos escenarios no convencionales de lectura ha sido, a mi parecer, trascendental, y no solo trascendental, sino que además siento yo que es uno de los capitales sociales que ha dejado Fundalectura, y en esto me da vergüenza no ser lo suficientemente modesto, pero yo siento que ha sido uno de los capitales que le ha dejado al país Fundalectura. Y es que durante los años en que hemos venido trabajando este escenario de espacios no convencionales, hemos venido formando mediadores, y estos mediadores hoy están en muy diversos espacios, pero lo interesante es cómo llegan. Cuando arranca el proceso de PPPs en la ciudad de Bogotá inicialmente, los promotores que llegan son chicos que están en unos talleres que hacen en ese entonces el distrito, que es Tejedores de Sociedad, muchos de ellos bachilleres que todavía no habían definido su futuro profesional, y desde la Secretaría, en ese entonces el Instituto de Cultura, se decide que estos chicos sean como los primeros opcionados a ser mediadores de lectura en los PPPs. Esta gente llega a estos espacios, entre ellos en unas primeras generaciones estaba yo, y empiezan a descubrir los libros, empiezan a descubrir una cosa que para entonces no era muy conocida para muchos, que era la literatura infantil. Empiezan, digamos, ya eran grandes lectores, pero digamos, empiezan a descubrir otro montón de cosas, y la promoción de lectura empieza a tejerse en sus proyectos de vida de una manera muy interesante, y hace que, más allá de estar o no estar en Fundalectura, se convierta un poco en el ejercicio que hoy les permite vivir. Y no solo me refiero les permite vivir en términos económicos, sino que además les permite ser quienes son, porque hay algo muy interesante, y es que tenemos una idea general que los jóvenes, digamos que en esta contemporaneidad es difícil generar como unos atisbos de identidad, que la identidad, es muy famoso esta idea de que la identidad es una cosa líquida, que cada quien lo arma, pero algo que yo he aprendido es que un poco estos promotores de lectura que se han venido formando en este espacio
se identifican como promotores de lectura. Dicen, yo soy promotor de lectura, y sobre eso empiezo a construir unas prácticas determinadas que uno podría decir, bueno, aquí hay unos atisbos de identidad. Aquí hay un montón de ejercicios en donde se equilibra de una manera muy interesante ese amor por la literatura, ese amor por, no solo por la literatura en general, por la lectura, pero también esa preocupación por construir sociedad. Yo siento que ahí, en esa idea de los jóvenes como unos agentes transformadores, como creadores, como bien lo decía Valeria, es que empezamos a construir tanto los jóvenes que necesita la sociedad como la sociedad que necesita a los jóvenes. Una sociedad que ayer hablábamos un poco, que supere la idea del estereotipo, que supere la idea que ser joven es una dolencia, es una adolescencia, que los chicos adolecen de cosas, sino que más bien es un escenario preciso para la creación y para la transformación, porque son escenarios de incertidumbre. Nadie puede crear desde la certidumbre. Cuando ya estamos seguros de todo, pues muy difícil dar un paso adelante. Pero cuando no sabemos, cuando queremos explorar, cuando tenemos la valentía de ir hacia donde no nos atrevemos a ir, ahí es donde se pueden generar escenarios de transformación reales. Yo siento que ese es el potencial de los jóvenes, y más que sentirlo, siento que es lo que ha atestiguado durante todos estos años acompañando a muchos equipos de promotores de lectura, tanto en Fundalectura como en otros espacios, y es esto, es que de una u otra forma el vincular la lectura a los proyectos de vida se ha convertido en una estrategia muy valiosa para convertir a los jóvenes en transformadores de la sociedad, pero también para que ellos se transformen un poco frente a cómo se relacionan con el mundo. Vale. Digamos que aquí nos acaban de dar una pequeña introducción, yo creo que eso es solo como una puntica de toda esa profundidad del trabajo con esa población de jóvenes que cada vez, como decía Belia, son un poco menos en el país. Hoy al país se le está yendo algo que llaman ese bono generacional, ¿cierto? Que fue ese momento en el que la mayor cantidad de la población estaba entre los 14 y los 28 años de edad. Hoy se nos va, digamos, escapando, todavía estamos ahí, pero pues en algunas ciudades, como excepciones como el Chocó, en la costa en general, también en los pequeños pueblos también vemos que hay bastantes población joven aún y muchos niños naciendo. Entonces digamos que ahí tenemos pues todavía mucho trabajo, pero de igual modo hay un tema cuando uno los escucha a ellos hablar y uno dice, qué maravilla, ve cómo les fue bien con todo, ¿cierto? Y resulta que ese detrás de ese caso de éxito, de ese poder conectarse con unos jóvenes, entregar palabras, construir con ellos, conectarse a través del texto, pues existen otras cosas que son bastante complejas. Entonces yo quisiera que le diéramos como una vuelta al tema y hablar un poco también, uno habla mucho de esos casos de éxito, pero pocas veces de esos casos de fracaso. En algún momento, voy a dar un tris como de contexto, a mí me tocó estar a cargo de toda la política de juventud para Medellín, en un cargo en el que yo era secretaria de juventud, y teníamos unos discursos divinos, habíamos sacado una política pública que eso pues la sacaba del estadio por todos lados, súper liberal en el término de entender al joven como promotor. Y recién habíamos sacado esa política pública y nos fuimos a un barrio muy arriba en Medellín, en la comuna 8, Altos de la Torre, un barrio bastante complejo. Habíamos hecho grupos focales, habíamos hecho todo, y nos sentamos con unos pelados que estaban más o menos, unos jóvenes entre los 15 y los 20 años. De todos los que estaban ahí sentados, el que menos hijos tenía uno, ¿sí? Porque había unos que tenían 3. De los 20 que teníamos ahí sentados divinos, pues la mitad estaban en un combo, ¿cierto? Y más o menos había 2 que no estaban trabados, o sea, no habían fumado toda la marihuana antes de llegar. Y empezamos a conversar, entonces uno pues dice, no, la palabra, yo me conecto. Y todas las preguntas que hacíamos, la respuesta era normal. ¿Y ustedes qué comieron? Ah, normal. ¿Y usted tiene novia? Sí. ¿Y la quiere? Ah, normal. ¿Cierto? Entonces, según la entonación, uno podía deducir quién era ese pelado, ¿cierto? Más o menos, según la entonación. ¿Y usted qué quiere ser pues después? Ah, yo quiero un Ferrari, normal, ¿cierto? O sea, todo era normal, esa era la palabra con la que definían el mundo. Al salir de ese lugar, yo me acuerdo que yo dije, fracasamos con todo. Hombre, no con todo, pero uno decía, ¿qué hicimos para que estas personas
el universo que tengan de comprensión y descripción del mundo se pueda reducir a una palabra. Y con ellos, a diferencia de otros que pues dicen normal, pero pueden narrar ese mundo, su universo de palabras era completamente reducido. Entonces ahí había como un poquito ese fracaso de sociedad que hablábamos, no es qué jóvenes para qué sociedad, sino también qué sociedad para esos jóvenes. Y uno ahí hace una reflexión profunda de, hombre, algo hemos hecho mal, sea yo, sea otro en el Estado. Entonces yo quisiera, en ese punto como de esos errores o de esas cosas, oírlos hablar a ustedes también como de, cuéntenos, porque aquí a todos los días uno le toca sentarse frente a un grupo y a veces le funciona y a veces no, como de esos errores o esas cosas, aprendizajes que han tenido de esos asuntos difíciles, de esa no conexión a veces con esos públicos en múltiples escenarios. Bueno, ahí sí vamos a ser un poco crudos, pues negativos. Es que la verdad es que en el Chocó muchas cosas están mal y muchas cosas se hacen mal. Si vamos a hablar desde lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad por una población, el país lo ha hecho muy mal frente al Chocó. Las instituciones públicas lo han hecho muy mal frente al Chocó. Los gobernantes del orden nacional lo han hecho muy mal frente al Chocó y los gobernantes locales lo han hecho muy mal, ¿sí? Replicando las mismas prácticas, porque además es como que entendieron ciertas formas de funcionar del Estado y no han aprendido las nuevas. Entonces, nosotros vivimos en una constante en la que se hacen muchas cosas mal. Dentro de las instituciones educativas, entonces, tenemos maestros que no leen y que están esperando que los chicos lean, ¿sí? Maestros que no comprenden. Nosotros hemos hecho trabajos con grupos de maestros de primera infancia y con grupos de maestros de colegio, donde, sin exagerarles ni un ápice, yo termino el taller, ya no lo hago, ya cogí cuero, pero en principio me sentaba a llorar porque sentía que había perdido todo el tiempo, sobre todo porque sentía que no podía, no tenía cómo construir esperanza, porque había cosas muy básicas, muy básicas, como la diferencia en los géneros literarios, por ejemplo, que los docentes no eran capaces de respondérmelo, y entonces yo tenía, no porque se los preguntara como una evaluación, sino como unas cosas básicas para saber de qué estábamos hablando, ¿cierto? Entonces si yo les planteaba un ejercicio alrededor de la poesía que ellos podrían replicar en su aula de clase, ¿cierto? Para que los chicos construyeran unos versos o alguna cosa, no sé. Pero entonces sus respuestas eran con textos, con novelas, ¿sí? Por ejemplo, o cosas así de grandes. Entonces creo que el principal error que hemos cometido nosotros como organización y yo como profesional ha sido dar por sentadas ciertas cosas. Sí, entonces doy cosas por sentadas y luego me doy cuenta que estoy absolutamente lejos de lo que yo me estaba imaginando. Entonces eso por un lado, que eso es el prejuicio, que eso es el preconcepto, ¿sí? Y en ese prejuicio hay un montón de variables que uno no considera. Yo me fui a hacer un taller con chicos de 9º grado y su maestra, y yo dije, pues a estos sí me los voy a ganar. Oiga, y cogí unos textos eróticos fantásticos y me los gané. Claro, ellos todos estaban así súper atentos y eso era maravilloso y todos querían, y dígame el nombre del autor y dónde consigo ese poema y yo dónde consigo ese cuento. Y al final una de las chicas me dijo, levantó la mano y me dijo, pero es que yo no puedo llevar esto a mi casa, ni siquiera le puedo decir a mi mamá que usted nos leyó esto. Es más, yo creo que está muy mal que usted nos haya leído esto. Y la seño es la profe, nosotros decimos seño, la seño estaba así,
y al final yo le dije, señor, ¿pero qué le pasa? Y me dijo como, ay, señor Elia, yo no sabía que usted iba a leer esas cosas. Sí, entonces era como que, claro, los chicos estaban bien, estaban felices, no sé, tranquilos, pero fue como que le dejé tremendo problema a la profesora. Sí, porque yo no me iba a ver más con ellos, pero ella era la que quedaba con el lío más grande. Entonces, como que un poco en mi afán de lograr mi objetivo, yo soy capaz de llevar una propuesta literaria para que los jóvenes se enganchen. Me olvidé del resto de cosas y me olvidé de cosas que seguramente la profe sí sabía, de los padres que tenían los chicos, de los esquemas que ellos manejaban y pues eso implica, no quiere decir que no tendría por qué haber tratado el tema, no, de ninguna manera, yo insisto y creo que hay que tratarlo, pero tendría que haber pensado posiblemente en qué otras cosas teníamos que dejarle a la profe para que no fuera un asunto de un taller, ¿sí? Sí, tendría que haberlo pensado en que quizá ellos hubiesen podido leer algo antes, hubiésemos hecho un trabajo como de más largo aliento. Entonces creo que el mayor error ha estado en el preconcepto. En el proyecto IFEMELU, por ejemplo, ha sido muy interesante. El proyecto IFEMELU es un proyecto que hacemos con la obra de la autora Chimamanda Ngozi Adichie, la nigeriana, y lo hacemos porque tenemos unas particularidades. Eso es muy importante, pensar en nuestra cultura, en nuestras realidades. Entonces, en el Chocó, en Quibdó, además, pues en el Chocó en general, entonces cuando uno cumple 15 años le regalan la alisada del pelo. Sí, ¿por qué ese pelo tan feo? Entonces, ahí tenemos un asunto bien serio, es muy difícil, porque nos estamos odiando a nosotras mismas y nos odiamos de cuenta del racismo del que hemos sido víctimas, porque el racismo lo que nos enseña es a rechazarnos. Entonces, si nuestra piel es lo que el mundo no acepta, si nuestro cabello es lo que el mundo no acepta, ¿cómo lo voy a aceptar yo al verme al espejo? No tengo cómo. ¿Sí? Y entonces nuestras niñas crecen diciéndoles, escuchando todo el tiempo y viendo en la televisión y viendo en los medios que eso que ellas son no es lo deseable, ¿cierto? Hace poco nos mandaron una donación de libros y me perdonan ahí lo anecdótico, nos mandó una gran editorial a quienes les tengo mucho cariño, nos mandaron una donación de libros y había un libro que pues yo por supuesto no los puse a disposición, qué pena la censura, pero básicamente el libro era como de belleza, ¿no? Y yo no me acuerdo cómo se llama, pero había una parte donde decía tipos de pelo. Entonces decía que había el pelo lacio de las personas caucásicas y que las personas de estilo africano, procedente de África, tenían pelo duro o crespo, que era un pelo ceboso, difícil de manejar, y que el pelo normal era el de las personas caucásicas. Sí, básicamente nuestro pelo no era normal y era ceboso, eran los términos que decía el libro. Entonces, ¿cómo la niña no va a querer alisarse a los 15? ¿Sí? Entonces es lo mínimo. Pero bueno, eso es otra reflexión más larga. El caso es que entonces yo conozco a la autora y digo, no, esto es perfecto, esto nos va a permitir trabajar estos temas con las niñas, el autorreconocimiento, ¿cierto? Y les va a encantar. Y llego allá con mis libros y mi maleta de libros, me las conseguí. Eso ha sido un proyecto fantástico porque hemos logrado muchas cosas en materia de gestión. Y llego al salón. Primero trabajamos con un grupo pequeño y fue genial. Claro, las profesoras habían sacado a las niñas que leían para la parte pequeñita y que leían perfecto y que estaban fascinadas. Entonces yo creía que había hecho el proyecto de mi vida. Y cuando ya me enfrento al grupo completo, a nadie le interesaba absolutamente nada. Y yo era como ahí parada, yo como, ¿qué hago? ¿Qué invento? Entonces dije, no vamos a leer nada, vamos a poner un video. Pusimos un video, afortunadamente la autora tiene unos TEDs que nos sirvieron mucho. Y bueno, y les entregué los libros y dije, miren a ver qué hacen. Como que nos vemos en 15 días, que nosotros vamos a la institución educativa. ¿Y saben qué pasó? Entonces, y eran como, ¿y cuál es la tarea?
Sí, yo les dije, no hay ninguna tarea, llévense el libro, si se animan lo leen, si, bueno, llévenselo y ya, es como, y lo cuidan y nos vemos en un tiempo. Y como a las 2 semanas yo estaba en una panadería y entonces había una chica y su papá. Entonces el papá le decía, hable, ¿usted por qué está perosa? Hable. Y entonces yo como que, salúdela pues, salúdela. Entonces, pues ya yo como que volteé y entonces él le dijo, vea, que ella le quiere decir algo. Entonces, hola, ¿cómo estás? Yo como, ay, no, es que yo soy de las del proyecto Ifemelu. Entonces yo como, ¿qué? Y me dijo, y yo me estoy leyendo La Flor Púrpura. Y yo era como, no puede ser, esto es como que no, casi salto en la panadería y bueno, entonces el papá me contó que claro, que ya había ido y que le había dicho ahí que yo era la seño del proyecto de la autora africana. Y bueno, ya me fui, estuve como sonriendo como 8 horas, pero claro, en el momento yo me sentí absolutamente frustrada, fracasada. Y lo que hice fue eso, pues dejarlos ser, como cojan los libros y hagan lo que les dé la gana, porque yo me doy por vencida, no fui capaz aquí de hacer nada, pero nada, ahí luego vamos obteniendo poco a poco la recompensa. El proyecto va bien y pues apenas lleva 4 meses y es de largo aliento. Vale, y ahora aquí oímos de esos errores o esas cosas que nos ayudan como a dar otra dimensión y a no desistir en ese diario del promotor de lectura o de quien se enfrenta a todo ese ejercicio del fomento de la lectura, la escritura y la oralidad. Bueno, yo creo que uno de los errores, yo siento que de los que más hemos aprendido, yo creo que el primer error fue creer que leer hacía mejor a las personas, que los hacía mejores, los hacía buenas personas. Y entonces esto generaba la idea que era muy romántica y muy bonita y muy chévere, y era que con el hecho de entrar al programa, los mediadores ya eran re buena gentes, eran buenas personas, estaban construyendo sociedad y todas estas cosas lindas que dije en la intervención anterior. Y descubrir un poco que no es así, que a la larga pensar eso es también simplificar un poco, y voy de nuevo a la idea de los estereotipos que hablaba Belia, era simplificar un poco a estos jóvenes y a esta gente que habían tenido una vida muy diferente antes del programa y seguirían teniendo una vida después. Nos ayuda a entender que promover la lectura o ser lectores no es una garantía de absolutamente nada. No es una garantía de que vas a ser una buena persona, de que vas a ser un gran gestor cultural, de que te va a importar las otras personas. Y eso nos ayudó, yo siento, a transformar un poco la relación que teníamos con los mediadores de lectura y entender un poco que a la larga muchos de estos mediadores de lectura estaban siendo mediadores de lectura, lo cual es absolutamente válido, porque les gustaba leer y porque les gustaba y se daban cuenta que al compartir lo que leían disfrutaban más de sus lecturas. Ese ejercicio, esa aparente gratuidad de la lectura, nos ayudó a entender una cosa muy, muy importante, y es que a la larga en la promoción de lectura, el ejercicio político, el ejercicio de construcción de democracia, el ejercicio de libertad, no estaba en que los promotores se comprometieran y fueran y dieran cátedras en torno a estos pensamientos y cosas que suenan tan bonitas, sino que estaba precisamente en la libertad de no tener que justificarse para promover la lectura o para que me guste leer. Algo que es interesantísimo de los espacios no convencionales que maneja Fundalectura es que los primeros espacios no convencionales que se crean son los PPPs, y en estos PPPs que quedan en parques, nadie está obligado a ir. No hay grupos programados, no hay colegios que cuadran sus horarios para llegar al PPP, no hay nadie que… no hay libros para hacer tareas. Entonces no existe la obligación de ir para absolutamente nada. Y además están en un parque. Yo llego a un parque y tengo mis amigos, tengo la cancha de fútbol, tengo el columpio, el rodadero, y los pelados llegan a leer. Porque no hay esa necesidad de justificar,
no hay esa necesidad de decir es que tengas que leer porque es que te vas a hacer más inteligente. Es divertidísimo porque incluso genera un ejercicio de resistencia con los papás, porque cuando los niños llegan a leer, y ahí se convierte en una cosa muy interesante, muchos papás le dicen, ¿usted qué vino al parque? Si vino a leer, vámonos para la casa. ¿Usted vino a jugar o vino a leer? Y es como, ¿para qué va a ir a los libros? El parque no es para eso. Y entonces ahí yo siento que en esa gratuidad, tanto desde los mediadores de lectura, como lo que hacen con los lectores a la larga, ahí hay un ejercicio político brutal, porque es que los pelados toman la decisión autónoma de no irse a montar en el rodadero un rato, sino ir a coger un libro y hacer otra cosa. Y eso genera un ejercicio de transformación. Yo siento que cuando nosotros creíamos que, no voy a decir que esto no sucede. No, obviamente las personas que leen tienen otra perspectiva, seguramente son ciudadanos más críticos, tienen unas herramientas para interpretar el mundo y bueno, yo les puedo echar todo un carretazo sobre eso. Pero cuando descubrimos que la gente no lee por eso, o sea, ustedes no cogen el libro que les gusta, es que hoy me quiero sentir mejor ciudadano, voy a leer un ratico, no, eso no pasa. Cuando yo supero esa idea y digo, leo porque disfruto leer y ya, las otras cosas llegan por añadidura. Las cosas de la construcción, incluso el tema de vocabulario y la ortografía que les preocupa mucho a los profes, llegan por añadidura, pero creo que pensarnos en la idea, y nos pasó, es clarísimo, es claro que nos pasaba tanto que llegó un punto en que los promotores de lectura, por ejemplo, no llegaban, pasaban semanas sin ir al paradero, porque creíamos que era suficiente, son jóvenes, están comprometidos con su comunidad, les gusta leer, es suficiente eso, y de pronto el chino dejaba de ir una semana al paradero, y entonces tocó cambiar un poco el rol y tocó pensarnos otra cosa, porque no es suficiente, o sea, hay un montón de características, un montón de vivencias que construye ciertas sensibilidades en estos jóvenes. Ninguno de nosotros, por más que camellemos con mucha conciencia con estos jóvenes con los que trabajamos en las bibliotecas, en las organizaciones, vamos a cambiar el mundo, vamos a aportar un poquito, pero eso no significa que estos pelados se van a transformar completamente. Miren, esto no lo debería decir yo, tal vez no sea políticamente correcto, pero en un momento el programa, había gente que pensaba que el programa era un centro de rehabilitación, entonces, este muchacho tiene muchos problemas, ¿será que puede trabajar allá a ver si se mejora y es más responsable? Y pues obviamente ni se mejoraba ni iba a ser más responsable, porque son otros muchos factores los que están jugando ahí. Yo creo que ahí nos equivocamos mucho en un momento y de lo que aprendimos mucho, porque además nos permitimos disfrutar más después la lectura, disfrutar más la literatura, entender que esas otras cosas que suceden son casi dependientes de la autonomía del lector y que en ese ejercicio es que está como la libertad que promueve a la larga la mediación de lectura. Vale, perfecto. Pues mil gracias. Yo creo que es rico como que abramos un espacio a unas 2 o 3 preguntas. Si les parece, como estamos algo escasos de tiempo, pues las hacemos como seguidas y procedemos como con el tema. ¿Las podemos hacer con micrófono? ¿Está bien o escritas? ¿El micrófono? Vale, perfecto. Entonces por allí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 preguntas. Si las hacemos como breves, podemos ayudar para poder como tener espacio a dar respuestas a esas múltiples inquietudes que todos pueden tener. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es María Antonia Peña, vengo de la biblioteca que es de San Juanito Meta y quisiera que ustedes sean la luz en el camino. Resulta que, bueno, no sé otros municipios de los que estamos acá qué tan poblados sean, pero mi municipio es muy pequeño. Y entonces, pues por las más actividades culturales, digamos, nos toca repartirnos nuestros usuarios y darles tiempo para que puedan ir a música, los que quieren ir a música, para los de deporte. Pero, digamos, no he logrado como encontrar, porque los niños sí vienen y hasta los adultos, pero con los jóvenes no logro atraerlos, porque primero pues no somos tantos. ¿Sí? Es una población muy chiquita y no sé cómo buscarles algo
que los mantenga ahí y que también tengan el tiempo suficiente pues para hacer todas sus otras actividades y responsabilidades que tienen para la edad que tienen y en la actividad pues que se desarrolla en mi municipio. Gracias. Seguimos y hacemos por lo menos estas primeras 3 preguntas de adelante, respondemos y luego respondemos a las 2 preguntas que están del lado de atrás. Buenas tardes, muchas gracias por el conversatorio, fue muy interesante y muy enriquecedor. Y les tengo una pregunta muy difícil, creo yo. En un país donde estamos donde la politiquería se adueñó de las instituciones y donde fiscales se inventan pruebas, hacen lo que sea, expresidentes que promueven la pelea con los demás, generar odios, donde alcaldes se inventan títulos para permanecer en el cargo y no pasa nada. ¿Cómo hacemos nosotros para que los jóvenes, porque ya es más labor de los jóvenes y de alguna manera se extienda a los adultos, pero básicamente los jóvenes puedan transformar y puedan generar esos ambientes de lectura crítica y que en el momento de las elecciones, que a propósito ya se acercan, puedan tener la conciencia de decir yo no voto por este porque esa trayectoria ha sido tal, o voto por este porque realmente me va a aportar algo? ¿Cómo podemos generar esa lectura crítica en nuestra juventud? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo soy docente y como docente me inquieta lo siguiente con relación a lo que muy bien han expuesto ustedes. Se habla de promover lectura para cautivar niños y jóvenes, pero la sociedad surge de la familia y mi pregunta es ¿cómo llegan ustedes a los padres de familia? ¿Sí? Porque pues el primer promotor de la lectura obviamente debería surgir del padre de familia. Muchas gracias. Vale, entonces podemos arrancar, hay como 3 preguntas ahí básicas. Una es esto que tiene que ver cómo hacer para que los jóvenes vengan a este lugar de lectura que yo tengo, ¿cierto? Como que vengan más a esos programas. Cómo hacer a los jóvenes como habilitadores de cambio en una sociedad que tiene todo eso que ya escuchamos. Y lo otro es ese tema de la familia como ente principal en la promoción de la lectura. Ok, con relación a tu pregunta, lo primero es que hay que bajarse de las cifras. Para nosotros es tan importante que haya 1, que haya 10 o que haya 5. Sí, y siempre las acciones se implementan con los que haya, porque cada joven es importante. Entonces, con 1 que llegue está bien. Y lo otro que nosotros hemos hecho es que, por ejemplo, nosotros somos vecinos de Batuta, que es la escuela de música, y ellos tienen un componente de llevar a los chicos a otras actividades. Entonces lo que hacemos es juntarnos. Entonces hay una clase al mes, algo así, que ellos no toman su clase de instrumento o de lo que estén haciendo, sino que van a motete, o sea, cruzan la calle, les toca ir a motete y ahí nosotros lo que les preparamos es un contenido pero asociado a su interés. Entonces utilizamos un libro de Celia Cruz, hablamos de la Fitzgerald o de algún músico que a ellos les interese, por supuesto con libros. Entonces juntarnos funciona mucho. Si hay la escuela de deportes, entonces hay libros sobre fútbol que les encantan y que ellos empiezan a abordar otros temas ahí. Entonces hay que hacer alianzas con las otras ofertas culturales, siento yo, y bajarte de las cifras, no importa cuántos sean. Pienso yo, creo que Pedro va a responder la otra y puedo decir de una vez con relación a la familia. Nosotros, por ejemplo, en el programa de lectura hay una sesión que deben ir los padres. ¿Sí? En CAI los niños y jóvenes deben estar por lo menos 2 años en nuestros programas de formación. Entonces los padres deben ir por lo menos 4 veces. Además los padres, nosotros no hacemos participación sin los padres, es decir, los chicos van solos a los clubes de lectura, pero los padres deben ir e inscribirlos. Nosotros tenemos el teléfono de cada
padre y madre que participa y les enviamos un mensaje y les contamos que los niños, qué están leyendo los niños y los libros que ellos se llevan a la casa. Eso es arduo, pero para nosotros es fundamental, es algo en lo que estamos aprendiendo y queremos ser cada vez más rigurosos, pero casi que no aceptamos niños solos. Por supuesto, si llega un niño solo, pues está bien, no lo vamos a mandar, pero buscamos que siempre estén ahí los padres y que sepamos quiénes son. Bueno, sobre la pregunta que tú haces sobre la lectura crítica, yo siento que el tema está más tanto en la lectura como en la conversación en torno a lo que se lee. Yo creo que una de las grandes complicaciones con los jóvenes es que todo el tiempo queremos enseñarles qué hacer y qué pensar. Y a veces no, casi siempre esto lo que genera es una cierta resistencia, por ejemplo, hacia la mirada política del país. Todos sufrimos en este país de un pesimismo democrático súper fuerte. Es como todo, hay senadores que roban, todo está mal. Pero cuando nos permitimos conversar y llevar, por ejemplo, conversar en torno a un libro, esto nos permite afinar ese sentido crítico y darnos cuenta que hay otras formas de abordar la realidad que simplemente dejarla de lado. Yo creo firmemente que no se trata de decirles, miren, es que usted tiene que ser crítico. No, venga, charlemos. Hablemos, escuchémoslos, miremos cuáles son sus posturas, qué piensan sobre ciertos temas. En ocasiones es difícil, un poco recordaba la experiencia de Valeria con estos jóvenes para los que todo era normal y que tenían… Pero yo siento realmente que en general en la sociedad, no solo con los jóvenes, hace mucha falta de escenarios de encuentro en donde podamos conversar, en donde podamos encontrarnos con el otro, y algo muy bonito que logra reunirnos en torno a la literatura, un cuento, un poema, lo que sea, es que yo no tengo la prevención. Es decir, cuando yo llego a una reunión para que me dicen es que vamos a hablar sobre la situación política del país, todo el mundo, la gente, los jóvenes son como, oh por Dios, esto puede ser terriblemente aburrido. Hay unos super pilos que les interesará, pero hay una gran cantidad de chicos a los que les puede parecer aburrido. Pero cuando tú llegas a hablar sobre literatura, cuando tú llegas a hablar sobre un cuento, no hay esa prevención, y a la larga en torno al cuento pueden surgir mil y mil conversaciones que van a afinar la perspectiva crítica. Porque yo lo que siento es que al leer en conjunto, al leer en comunidad, tú lo que haces es que te encuentras con unas percepciones que no te encontrarías tú solo, sino que al compartirlo con otros enriqueces tu lectura y te permite tener más puntos de vista, que es a la larga lo que forma una mirada crítica. Yo creo que hay algo importante ahí, Pedro, y es la pregunta. No puede ser solo la conversación. Un libro, 50 sombras de Grey. Y es muy curioso porque en otro PPP llega otra chica con el mismo libro y una de las promotoras le dice, no, mira, aquí no leemos eso, qué pena. La otra promotora monta un club de lectura, empiezan a leer eso y ella empieza a intercalar otros textos en la medida que iban avanzando. Y se genera un club de lectura buenísimo, súper interesante. Entonces, digamos que de ahí yo creo que una cosa muy chévere es dejemos de entrar prevenidos a la idea de es que deben leer tal cosa, un poco lo que les decía Belia, no hay unos estándares, y lo que hace un promotor de lectura es abrir posibilidades. Ok, lees esto, mira, te propongo esto otro, a ver qué te parece, y eso funciona. Bueno, en ese club de lectura funcionó muy bien. Lo otro es cómo hago para conectarme con sus intereses. Belia hablaba sobre lo de Batuta ahorita y lo que proponían. Sebastián, que está por acá, cuando trabajaba en el PPP de Arborizadora Alta, le prestaba poesía a los chicos que hacían rap, porque esto enriquecía sus letras y hacía unos procesos muy, muy, muy chéveres frente a eso. La tercera anécdota con el tema de jóvenes tiene que ver con no subestimarlos. Cuando yo empecé a camellar con esto de promoción de lectura, yo creo que el día que yo decidí ser promotor de lectura fue porque estamos haciendo un piloto de Gente y Cuentos, y yo empezaba a estudiar literatura en la Nacional, me habían hecho leerse Emma Suns y me habían hecho hacer macroestructuras, que es un ejercicio horrendo, y yo decía, en Funda de Lectura me dijeron, tienes que trabajar Emma Suns con los chicos del grupo de Gente y Cuentos. Yo trabajaba en una casa de la juventud, yo decía, no puedo,
esto es absolutamente imposible, este cuento es difícil, es horrible, pero me tocaba porque la idea era mirar en diferentes espacios en Bogotá cómo nos iba saliendo el tema con el mismo cuento. Me fui y lo leí con esta gente, lo leí sin ninguna esperanza, de verdad, yo creía que esto iba a ser el fracaso más absoluto. Y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas tan interesantes que surgieron. Lecturas que seguramente yo en la universidad nunca hubiera llegado, porque definitivamente no era el espacio para disfrutarme el cuento. Y ese día entendí, primero, que leer con otros enriquecía mi lectura y por eso me volví promotor de lectura. Y segundo, que el tema es que esa gran literatura, y lo decía Pablo en la conferencia inaugural, es que es asequible a todo el mundo. O sea, hay cosas que entiende cualquier persona que no necesita ese abordaje académico, que no necesita todas esas herramientas, sino que es una cosa que nos habla como seres humanos y que a la larga no necesita tanta parafernalia, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues mil gracias. Yo creo que podríamos quedarnos hablando mucho más tiempo. Creo que acá nos quedan muchas cosas interesantes, muchas dudas, y ojalá esas preguntas sean como esos jóvenes, porque si algo nos ha quedado como hoy dentro de lo que hemos hablado, es un asunto muy bello. Uno, los jóvenes viven en el tiempo presente, ¿cierto? Y en ese tiempo presente es el tiempo, digamos, donde las preguntas más están. Es el momento como de esa inquietud. Y la mejor forma de aproximarse a ellos es también, a partir de esa generación de preguntas, de entenderlos como sujetos creadores y de procurar ejercicios en donde quien crea es quien más aprende. Nos quedan algunos temas, digamos, muy interesantes sobre ese tema del riesgo también. Esos jóvenes están dispuestos a asumir riesgo, que es algo propio de la juventud. ¿Cómo los enganchamos? ¿Con qué los enganchamos? ¿Y cómo generamos como conversaciones? Es importante, digamos, nos queda una reflexión también interesante frente a eso de, bueno, ¿para qué leer? ¿Cierto? ¿Es solo para crear sujetos críticos o no? Que eran unas preguntas interesantes y ojalá salgamos con más preguntas que respuestas de este escenario. Y por supuesto, nos quedan muchísimos temas abiertos y un poco la idea es ver esa aproximación. Yo quisiera cerrar con dos asuntos muy básicos. Uno primero fue alguna vez yo le oí a Darío Jaramillo Agudelo, además a quien amo como poeta y a quien creo que en muchos momentos un joven, por ejemplo enamorado, se podrá conectar con un poema como Primero está la soledad. Entonces también es en qué momento está esa persona que nos llega. Alguna vez a Darío le preguntaron, ¿usted qué cree que es eso de la promoción de la lectura? Él dijo, mire, después de muchas cosas hay dos asuntos básicos. Uno, atraviésele los libros, que ellos los agarran, que se choquen con los libros como puedan. Es decir, todavía vemos bibliotecas con gavetas de llaves, eso sí es grave, ¿cierto? Es decir, acérquelo para que le pierdan el temor, es en lo cotidiano donde uno construye. Segundo, con los jóvenes, prohíbales, que ellos van en la búsqueda de la transgresión y del riesgo. Entonces decía, yo les prohíbo, no se vayan a leer este libro rojo que está allá arriba, ¿sí? Prohibido. Y frente a esa, digamos, es entender esa otra lógica y ese mundo de las preguntas que están ahí latentes. Cada día uno se despierta, a veces más animado, a veces menos animado, en un país, digamos, de tantas contradicciones como estas, con esas realidades que tienen los distintos jóvenes en los distintos núcleos del mundo. Pero hay algo muy bello que yo creo que las experiencias de ellos nos muestran y nos llenan de inspiración, y es que no prometemos más de lo que un libro puede dar, ¿cierto? Un libro no se vende con payasos, un libro se vende con palabras, ¿sí? Es decir, de un libro es mentira que va a salir un payaso, y uno como joven también tiene que aprender a vivir con ciertos temas a veces de la aburrición, de la tristeza, de algo que interpele. Entonces la literatura se vende y se conecta con palabras, con acciones, y nosotros, por supuesto, ahí sí cierro como segundo, con una abuela que yo tuve muy lectora y muy artista, que decía, mija, la mejor educación es el ejemplo. A veces el ejemplo no viene de casa, pero puede venir de nosotros con una pasión por esa literatura. Los jóvenes son presente y son emoción. Desde esa lectura del presente, sin pretender dar una cátedra, sin pretender dar ese asunto de así lo debes hacer, y conectando desde esa emoción, que si algo logra sintetizar y recoger es la buena literatura, pues podemos conectarnos con esas poblaciones. Creo que es emocionante estar en este espacio.
a Fundalectura, pues una maravilla que haya programado este escenario y que nos traiga unos ejemplos de algunas cosas a seguir y otras tantas que han sido unos pequeños fracasos que nos ayudarán a otros a no repetirlos. Entonces, buena tarde para todos.